No somos mayores, solo diferentes. El mundo se abre a nosotros. Permite pueda suceder. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes. Buenas noches y bienvenidos a este programa de No Somos Mayores. Como siempre, darle las gracias por estar ahí una semana más con nosotros, por hacer posible que salgamos cada semanita en antena, contándoles pues bueno, nuestras cosas, nuestras secciones, intentar hacerles pues, ese ratito, como yo les digo, esa casi hora, pues que ustedes disfruten un poquito del programa, nosotros de su presencia, y con mucho amor cada semana venimos todos los domingos a las 8:30 a ofrecerles pues nuestro trabajo. Y como siempre, por presentarle a los compañeros que hacen posible el programa. En primer lugar, Ina Molina. Buenas noches, Ina. Hola, ¿qué tal, compañero? Buenas noches. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo va? Pues muy bien, intentando coordinar siempre el tiempo para que se estire y dé para todo. Algunas actividades solidarias, otras culturales y el trabajo, como siempre, lógicamente. Y bueno, y en segundo lugar, y no por eso menos importante, Paco Javier Montes de Oca, que ustedes lo van a ver. Es que Geni Figura es un dandy, ¿sabe? Aunque hace un calor tremendo, él sale con su bufanda puesta por ahí porque tiene que dar imagen. Las noches, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, querido amigo. Una maldad o una bondad. Cuando tú tenías 15 años, nuestro director era un pibe, y aquí nuestra amiga no había nacido, mayo del 68. Mayo del 68. Reivindico ser heredero del mayo del 68. Sí, porque muy bien, sí, porque tú sabes. sabes. Y hay un eslogan que todavía reivindico: ser realista, pide lo imposible. Bueno, yo mayo del 68 tenía 17 años. Bueno. Pero tú sabes que tú preguntas a la generación nuestra, claro, y todo el mundo estuvo allá en mayo del 68. Bueno. Yo creo que no había espacio para tanta gente, todo el mundo estuvo por allá. ¿Dónde estaba metido todo el mundo? Pues mire, esta semana tenemos un invitado que se llama José Luis Díaz, que es muy amigo de esta casa. Empezó con un programa que se llama Foro Laboral, en el que se trataba un programa que más duró, creo que 20 años o 20 y tantos años estuvo en antena, un programa, no es porque sea de esta casa, pero magnífico, que trataban un montón de problemas desde el punto de vista laboral y tal, de los sindicatos. Venía José Luis ha pertenecido a Comisiones Obreras, venía Ramón Rodríguez por UGT y venían de una mutua. La verdad que fue un programa fantástico. Entonces nos vamos a contar un montón de cositas de su comienzo desde el punto de vista laboral y ahora como jubilado y todo eso. Bueno, una persona que creo que tiene mucho que contar. Entonces, si les parece, vamos a verlo, ¿sí? Estupendo. Venga. Saben que hacemos un pequeñito alto, pero ni se levantan para ir al baño porque ya mismo estamos con ustedes. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Pues como siempre, después de este pequeñito alto, tenemos al invitado de esta noche, José Luis Díaz. Sindicalista de PRO, profesor, bueno, ahora nos contará un poquito todas sus vivencias, amigo de esta casa, lo conocerán mucho por el programa que se emitió, creo que sobre el año 2000, del Foro Laboral, con otro histórico también de esta casa, con Ramón Rodríguez.
Y bueno, viene para contarnos un poquito, ya está jubilado, ya, como yo digo, hemos pasado a mejor vida, con nuestras penalidades y con nuestras cosas, pero viene a contarnos pues un poquito de lo que fue su vida y de lo que hace ahora mismo. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. En primer lugar, muchas gracias por estar con nosotros, para compartir este ratito con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Y hablar un poquito la diferencia que hay ahora mismo entre lo que es la acción sindical y en lo que era en tu época. ¿Por qué ahora está un poquito desprestigiado? Cuando la gente habla en la calle parece un poquito como los políticos, ¿no? Parece como, esos sindicalistas y todo eso. Sí, bueno, en España los sindicatos yo creo que han pasado por varias etapas. Desde la época posterior al franquismo, pues la gente tenía un cierto miedo de hablar del tema. Luego los sindicatos fueron cogiendo auge y sobre todo representación y acción pública. Luego de un periodo bastante dilatado de un funcionamiento normal, pues en los últimos tiempos, quizás por su inactividad, pues han languidecido un montón. Ha habido mucha gente que incluso se ha desafiliado y no se ve esa combatividad y sobre todo racionalidad que había antes. Es decir, no se puede pedir lo que es un imposible, pero sí presionar para lo que es posible y razonable poder cogerlo. Bueno, pues eso se ha quedado un poco en el aire y es una tendencia general, porque no solamente es un sindicato concreto, los grandes, los pequeños, toda la actividad sindical ha disminuido muchísimo. Es verdad que la otra parte, es decir, los gobiernos no son muy receptivos, nunca lo han sido, nunca lo han sido, se les ha tenido que empujar para que hagan las cosas, pero hay una especie de caldo de cultivo no anarquía, pero sí de indefinición de las cosas y pérdida de determinados principios claros que regían la actividad de todos, tanto de los sindicatos como de los gobiernos. Eso se ha diluido un poco. Porque además las personas que conforman, porque el sindicato es algo abstracto, es algo que está ahí sobre el papel, pero las personas que conforman los sindicatos, que muchas veces han tenido fama de que es que no tienen mucho estudio, no tienen mucha preparación. Bueno, aquí tenemos una muestra de que no es así, porque además de profesor, has trabajado en empresas de mucha importancia, en la empresa aeroespacial francesa, en la española, has ocupado puestos de responsabilidad dentro del gobierno de Canarias, has llevado el tema de la función pública, o sea que no es cierto. Pero tal vez ahora ese toto revolution, todo eso han salido, además han proliferado muchos sindicatos pequeñitos creados al amparo de no sé qué, que al final hacen, no sé, todo eso es... Bueno, he estado en función pública en el sindicato, sí. Bueno, evidentemente hay dos grandes sindicatos, en una época casi tres, o tres, con el CESIF, pero termina habiendo un gran descontento. Entonces la gente, cuando está descontento con un sindicato grande, pues aparece un sindicato pequeño y se afilia allí, termina siendo minoritario, al no tener lo que se llama el carácter de más representativo, que es cuando ya superas un determinado volumen y tienes presencia en órganos nacionales de una manera más real, pues lo que hace es disminuir el poder sindical o la capacidad del sindicato, en abstracto de todos los sindicatos, para negociar los intereses de los trabajadores. No nos olvidemos que los sindicatos es una creación, bueno, por lo menos legalmente en la Constitución, es decir, tienen que existir sindicatos. La administración no puede hacer determinadas cosas si no lo negocia previamente con los sindicatos. Es verdad que algunas veces hace trampa y cree que negociar es sentarse en la mesa y decir hola, pero el caso es que están obligados. Y eso, esa dispersión en sindicatos pequeñitos, pues no favorece, la verdad. Yo creo que no. Porque además se necesitaría una coordinación total entre todos, cosa que no ocurre nunca. Ina quería preguntar. Sí, José Luis, tengo yo una curiosidad. En una experiencia tan dilatada en el tiempo y tan intensa también, ¿verdad? Habrás conocido a personas muy interesantes a nivel profesional, vamos a decir, como sindicalista, pero también a nivel humano. ¿Con quién te quedas? ¿A quién destacarías? Uy, hay mucha gente, mucha gente. Yo me quedaría realmente con la gente que llegó al sindicato con una desesperación, o más una desesperanza, una pérdida de todo, y con unos problemas abrumadores, y logramos sacarlo para adelante, y luego se marchó o volvió con una sonrisa.
Eso es, qué respuesta tan bonita. Eso es O sea, personas un poco anónimas a lo mejor. Sí, hay varios, pero vamos, mucho más que con cargos de la administración, tanto aquí como en Madrid, que conocí personalmente, y que se veía que eran buena gente, algunos muy especial, de gente que además por su afiliación política no te lo esperabas, te esperabas todo lo contrario, y sin embargo llega uno a un momento a pensar sin decírselo qué hace este hombre en esta organización, ¿no? Pero no, la mayor satisfacción es esa persona absolutamente desesperada que llegaba agarrándose a un clavo, con la duda incluso de que se lo pudieran resolver, y se terminó con una sonrisa, con el problema resuelto. ¿Te creaste, José Luis? ¿Sabes? ¿Te creaste? No hay buena palabra. ¿Tienes muchos enemigos? Pues yo creo que toda persona que tiene una cierta acción pública termina teniéndolo. Yo espero que no me lo tengan en cuenta. Yo me he encontrado con algunos, en particular a los que uno le dio, dicho corrientemente, le di caña, y nos hemos saludado perfectamente, porque son temas distintos. Nunca fue un enemigo personal, aunque alguien puede tener la tentación de tenerlo. Mira, este es mi papel, tú estabas en el otro, y yo comprendo que tenías que hacer lo otro, pero luego nos hemos encontrado, nos hemos saludado, y qué tal, cómo te encuentras, cómo te va, y se alegra uno de verlo. Sin rencor. No solo se mide a las personas por sus amigos, sino por la calidad de sus enemigos, ¿no? Aparte de eso, es que como el tiempo pasa igual para todos, o parecido, termina viendo uno desde una perspectiva diferente de los años, los enfados que uno coge puntualmente con otros en un momento determinado. Me interesaría preguntarte, dado tu prolija actividad profesional, docente, currículos contrastados, evidentemente, que los tienen. Es una Hay que maldad. aclararlo hoy en día, ¿no? Claro. Que quede eso claro, ¿no? Cuéntanos algo de tu experiencia aeroespacial. Ah, sí, porque siempre a mí me interesa mucho la astrofísica, quién hay fuera. Sí. Bueno, mi primer trabajo fue para la Agencia Espacial Francesa. Empecé muy pronto, con 19 años, y se abría una estación espacial que estaba en vecindario, porque los cohetes se tiran de franceses, y ahora los europeos se tiran desde la Guayana francesa y entran aproximadamente en órbita sobre Canarias. Entonces tenían que ponerlo aquí. Anteriormente esa estación estuvo en Argelia, pero como Argelia quería independencia de una forma incluso violenta, pues el único punto que quedaba era Canarias, en esta misma zona, un punto estable. Y entonces, pues bueno, a mí me comentaron que había una especie de oposiciones, unos exámenes y tal y cual, me presenté y gané la plaza, y a partir de ahí pues estuve en la estación hasta que la estación se cerró por cuestiones presupuestarias francesas, porque estaba entrando el nuevo sistema de lanzamiento de cohetes más gordos y tal, europeos, para los cohetes para Europa. Estaba en vecindario, sí. Ahora está transformado el edificio en un instituto de investigación agraria. A mí me alegra porque sigue siendo investigación, aunque sea sobre los tomates. Bueno, que en este país lo que suena a investigación, digo, decir, ¿eso qué era? Ya no se acuerda la gente. Pero aquello era Francia, fue un trabajo ideal, muy visto desde mi perspectiva actual, muy exigente, pero para darles una idea, desde el técnico más bajo al jefe de la estación tenía que pasar 9 meses de prueba en el puesto base. Todo el mundo. Y luego tenía eso para lo que había entrado. Yo entré para el departamento técnico, luego hice magisterio, y el mismo día que terminé ya me conocí a otra empresa que trabajaba para el Estado, una empresa no pública, sino una empresa privada. Trabajaba en la electrónica de Estado, cuestiones aeronáuticas, los radares, cuestiones militares, cuestiones de comunicaciones de interior, y estuve bastantes años ahí. En un momento determinado me llamaron de que tenía que arrancar la estación de Maspalomas, la que fue de la NASA, que luego la abrió Europa, que está actualmente abierta. Está abierta ahora. Y bueno, decidí ir para allá por lo menos un tiempo. Estuve un año para arrancarla y tal, cuando se hicieron las pruebas. Y mi empresa anterior me seguía presionando para que volviera con dinero y cosas así, y promesas y tal, y me volví. Y ahí estuve bastante tiempo también. Mi empresa se expandió y abrió para Marruecos y otros países. Y claro, los tinglados del Sáhara me tocaron a mí. Y fui 3 veces.
Y yo estaba recién casado y tuve que elegir entre mi familia y jugármela en una zona que estaba en conflicto. Y decidí pasar a profesor. Lo cual estoy convencido que fue una de las grandes decisiones buenas de mi vida. Te jubilaste como docente, ¿verdad? Sí, salté de interino, hice un salto en el vacío, como digo yo, después de 20 y tantos, 30 años casi de tener la otra profesión. Y bueno, me presenté a las oposiciones siguientes, las saqué y hasta la jubilación. Fue muy satisfactorio. Y José Luis, y ahora un guerrillero como tú. Hombre, tanto como guerrillero. Sí, porque bueno, es que en la época en la que ustedes empezaron con el tema del sindicalismo y todo eso, no es como ahora. No, pero yo empecé tarde. Sí, pero bueno, bastante ahora sí tarde. había que estar bregadito y curtido. Sí. ¿Cómo lleva ahora? ¿Qué haces? ¿Qué estás dedicando el tiempo? O sea, ¿cómo llevas esa jubilación? No, que a veces que parecía que no iba a llegar nunca, ¿no? Sí, bueno, yo me jubilé un poquito antes porque al ser funcionario de Mufase nos podíamos jubilar un poquitín antes. Lo único que queda, Mufase y el IFA, los militares y tal. Pero bueno, los primeros 6 meses seguías como una moto, Sí, claro. con la inercia que venía de atrás y luego vas ralentizando un poco. Pero siempre te tienes que ocupar de cosas. Yo tenía suficientes aficiones para que no me diera tiempo a todas. Y bueno, echas incluso la vista atrás en cosas de tu propia profesión, de matemática, de física o de electrónica, y sigues con ellas, las ves, aparece una teoría nueva, la intentas analizar, a ver que te cuenta un poco más de la divulgación científica simplemente, sino ver su formulación y tal, y hay que mantener el cerebro trabajando, que si no se estropea. Claro. Si, no hay que darle ni un exceso de trabajo ni pararlo, ¿no? ¿Cuántas veces te han llamado del sindicato? Vuelve, ¿qué tal? Bueno, hubo ¿no? hubo algún intento, pero no, las cosas son serias, uno cambia de etapa. ¿Y nunca te tentó la política? Porque imagino también que ofertas seguro que has tenido también. Sí, ¿no? hubo ofertas, pero lo que pasa es que cuando tienes una formación científica, la verdad es una. Sí. Y no puedes decir hoy una cosa y mañana lo contrario, y quedarse tan tranquilo. Y bueno, como uno no vive de eso, la política, bueno, de alguna manera la actividad sindical era la otra cara de la política, es decir, la otra cara de la misma moneda. No, porque además tendrías que terminar engañando. Sí. Que renunciar a alguna, sobre todo a principios, ¿no? Sí. Que uno tiene, que a veces lo más duro. Exactamente, ¿no? Claro. renunciar a los principios y contar mentiras a la gente, pues no iba con mi forma de ser. Claro. Por ejemplo, las relaciones, por ejemplo, entre UGT, porque una cosa es la imagen que se da cuando se hacen 1 de mayo, que se hacen eventos conjuntos y todo eso, pero me imagino que habrá pasado por épocas muy buenas, épocas muy mal, aunque imagino que tendrás amigos dentro de UGT, sí, como ellos tendrán también, porque en las relaciones personales sí, pero ha habido épocas muy duras, ¿no? Sí, ha habido sus roces, porque es normal entre dos grandes sindicatos que además pretenden ser el primero, pues lógicamente cuando se acercan elecciones sindicales, pues hay una competencia bastante clara, bueno, sobre todo, pero como además hay elecciones parciales en cada centro de trabajo, cuando crece el tamaño, en las empresas, en tal sitio, en la función pública, pues siempre ha habido sus más o menos. Es verdad que cuando el tema ha sido muy de fondo, siempre se ha estado de acuerdo en los objetivos, en una serie de cosas, luego se discrepan a lo mejor en los detalles, ¿no? Cuando le viene mejor a uno, cuando le viene mejor al otro. Pero cuando el tema se ha puesto, digamos, un poco más serio, sí ha habido una conexión. Y tanto aquí en Canarias como en Madrid, que esto es una organización completa, ¿no? ¿Qué le dirías, por ejemplo, a la gente que nos ve? Aunque la mayoría son gente mayor, pero también nos ve gente joven, y esta gente mayor hablará con sus hijos, con sus nietos. ¿Por qué afiliarte? Sí. ¿Y por qué elegir, por ejemplo, uno de los sindicatos mayoritarios, en detrimento un poco de esos pequeños que a veces tienen, vamos a suponerle que tienen más voluntad que sapiencia? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tiene la gente que afiliarse a un sindicato? Bueno, yo creo que la imagen de los sindicatos no ha estado en el público nunca suficientemente valorada. Hay una cosa, los sindicatos lo pueden hacer mejor o peor con sus aciertos y sus errores, pero lo que está claro es que si no estuviera, la otra parte se comerían a los trabajadores, eso está claro. Hay alguien, es un freno, y yo no compraría un coche que tuviera solo freno o que tuviera un acelerador sin freno. Necesito a las dos partes para que, según mi necesidad, empujar con uno, empujar con otro.
la cuota sindical, que es un pequeño dinero que se aporta, es muy pequeña. Claro. A cambio de eso se tiene un apoyo jurídico muchísimo, muy económico, asesoramiento que es gratuito, tienes un problema, vas allí y te lo cuentas, de gente que está viendo ese tipo de problemas todo el tiempo, y te va a contar, pues mira, fulanito le pasó esto, a este lo otro, tienes que ir por aquí, vete por acá, tienes un apoyo personal o moral en el sentido, oye, que sabes que hay alguien que te respalda, y te respalda una organización de miles de personas, más de 1 millón en el caso de comisiones, y el UGT lo mismo, de personas a nivel nacional, que tus asuntos de aquí, y si tienen que estar en Madrid, tienes la organización en Madrid que también te apoya. Es decir, todos son ventajas. Y después también hay una cuestión importante, y es que aunque estés afiliado a un sindicato, lo que un sindicato negocia afecta a la totalidad de los trabajadores, no a sus afiliados. A mí me sorprende cuando algún político que he visto dice, bueno, que se lo paguen sus afiliados. Claro, si me lo pagan los afiliados, cuando yo logre algo es para mis afiliados, no es para todos. Aquí es para todos. Claro, aquí es todos los sindicatos para cualquier cosa que es para la totalidad de los trabajadores. Que eso va, a lo mejor, el afiliarse a un sindicato mayoritario tiene la ventaja de que cuando superas determinado nivel tienes una mayor representación, o tienes incluso presencia. O sea, los sindicatos pequeñitos no tienen presencia en determinadas áreas, porque entonces serían unas reuniones multitudinarias, ¿no? Está además en la ley, ¿no? Sindicatos más representativos, cuando se supera tal, y tienen derecho a esto y esto. Entonces, de entrada es así, es más rentable, digamos, para el trabajador afiliarse a un sindicato grande, que sea más representativo. Pero también hay una cuestión, se puede estar afiliado a más de un sindicato. Claro, sí, eso es legal para los trabajadores. Quien no pueden estarlo son los cargos del sindicato. No se puede servir a dos señores a la vez. Pues José Luis, la verdad que ha sido un placer compartir contigo este ratito. Siempre te vemos en el otro lado de la mesa, en el enfoque, ¿no? Que vienes con Ramón cada 2 meses así a hablar un poquito de todas esas cosas que tiene fichado José Luis, pero la verdad que ha sido un placer tenerte en nuestro programa, y bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Muy bien. Un placer. Gracias. Y ya todos ustedes saben que hacemos un pequeñito alto, pero no se muevan ni del sofá, que estamos ahora mismo con ustedes. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Pues José Luis es un pozo insondable de experiencia, de docencia, de preparación. Y la actividad sindical siempre en beneficio de los demás. Que lo vive con intensidad todavía. Yo dije, porque claro, es verdad, la fama que tiene en la calle la mayoría de los sindicalistas es que son gente que no tienen muchos estudios, que solamente son muy guerrilleros y muy lanzados, y que no sé qué. Entonces, pues para que demuestran que no es verdad. Ahí tiene una persona, un profesional con un currículum, exactamente, con un currículum y todo eso, y la mitad de las cosas que no hemos dicho, que en las que ha hecho, en las que ha trabajado y todo eso. Entonces, pues compañeros, si les parece, nos vamos ahora a la asesoría laboral con nuestro compañero Paco Rodríguez, que hoy nos va a hablar de un tema que afecta a un porcentaje bastante amplio de la población, la jubilación activa de los autónomos. Vamos a ver qué nos cuenta. Vamos a verlo.
Hola amigos y amigas, muy buenas noches. En este programa de No Somos Mayores de TAC Televisión, hoy vamos a hablar de la jubilación activa para los trabajadores autónomos. Y ustedes me dirán, ¿qué es eso de la jubilación activa? Pues es lo que indica la palabra, que usted se puede jubilar y puede seguir trabajando, cobrando en algunos casos el 50% de la pensión y en otros casos el 100%. ¿Cuándo se da este tipo de dualidad? Pues mire usted, para cobrar el 50% y poder continuar trabajando, tiene usted que ser autónomo societario. ¿Qué quiere decir societario? Que usted, el alta en su régimen especial de autónomo, lo sea como consecuencia de que usted es administrador de la empresa o director gerente o familiar del empresario, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se da esa dualidad, usted solo puede cobrar el 50%, repito, de la pensión de jubilación, pero puede seguir trabajando. Recientemente, el pasado año, ha salido una innovación muy importante con respecto a los trabajadores autónomos en materia de pensión, en materia de jubilación activa. ¿Qué quiere decir esto? Que usted ahora, si es trabajador como persona física que no tiene ningún tipo de sociedad, y usted está dentro del campo de aplicación del régimen especial de autónomos, de trabajador autónomo, el RETA, usted va a poder cobrar el 100% de su jubilación y continuar trabajando, pero con una obligación muy importante, que es el nexo fundamental de esta norma y de este derecho. Debe de usted de tener trabajadores por cuenta ajena a su cargo. ¿Qué quiere decir? Pues que usted tiene un taller, un comercio, un despacho profesional y usted emplea trabajadores por cuenta ajena, pero repito, como persona física, no como persona jurídica. Pero aquí también hay una pequeña trampa que debo de decírselo a ustedes. Quiere decir que cuando ustedes, ese trabajador autónomo que se ha jubilado, que sigue trabajando y que está cobrando la pensión y la hace compatible con su trabajo, si sigue 5 o 6 años los que sigan con su empresa, cuando la cierre definitivamente, si no la vende, tiene que abonar a los trabajadores las indemnizaciones correspondientes por despido y no por jubilación. Esto es muy importante que ustedes lo sepan porque no vayan a entrar, no se vayan a salir de Guatemala y se vayan a meter en Guatapeor. Perdonen por la expresión coloquial, pero es así. Esto es cuanto me cumple informarles para ustedes en este programa. Muchísimas gracias y hasta el próximo domingo. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Pues lo que siempre les digo, seguro que, aunque he dicho sí, seguro, pues seguro, ya lo digo otras 4 veces, tienen algún familiar, alguien que trabaja en eso, que es autónomo. Pero los pobres son sufridores, pero siempre lo han tenido difícil los autónomos. Y son los que mantienen mucho el país, porque hay una cantidad tremenda. Pero y los pequeños autónomos, sí, los de pequeñas empresas. Como nadie les hace caso, veo lo que hay. Señor don Paco Javier Montes de Oca. Vamos a cambiar un poco de tema y a escuchar algo de música. Vale. Canciones del recuerdo. Nos trae hoy, esta noche, un concierto en directo para la televisión de Diana Ross. Diana Ross. Bueno. Upside Down. Estamos hablando de palabras mayores, sí. Upside Down, que significa al revés. Concierto del año 1987. Buah, que ha llovido. Y yo creo que sería lindo escucharla porque nos trae a muchos y a muchas. Y nos encanta, nos encanta. Sí, seguro.
the bottom line. Upside down, boy, you turn me inside out and round and round. Upside down, boy, you turn me inside out and round and round. Upside, know you got charm and appeal. You always play the field. I'm crazy to think you're all mine. As long as the sun continues to shine, there's a place in my heart for you. That's the bottom. Upside down, boy, you turn me inside out and round. Upside down, boy, you turn me inside out and round. Upside down, boy, you turn me inside out and round. Upside down, boy, you turn me inside out and round. Upside down, you're turning me, and you're giving love instinctively. Around and around, you're turning me, I say to thee respectfully. Upside down, you're turning me, and you're giving love instinctively. Around and around, you're turning me, I say to thee respectfully. Upside down, boy, you turn me inside out and round. Upside down, boy, you turn me inside out and round. Upside down, boy, you turn me. Upside down, boy, you turn me inside out and El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Magnífica como siempre en solitario Dayana Ross, como también lo fue en su grupo La Suprema y como también fue aquel grupo que promocionó los Jackson 5. O sea que magnífica mítico, en todas sus vertientes. Que estás enterada de Un poquito de su música, biografía. del postmoderno, ¿no? ¿Dónde lo llevas ahora, Ina? Pues le llevo muy cerquita. Sí. En tu mente, aquí nuestro compañero Paco Javier Montes de Oca nos va a hablar hoy de una de las adicciones pues más modernas, más recientes que existen, entre las muchas que hay, ¿verdad? Sí. La adicción a los móviles. A los móviles, que la gente lo considere y lo reflexione y lo tengan en cuenta porque es bastante grave el tema, ¿no? Ahora mismo hay más móviles que habitantes en el mundo. Y no hace mucho, recalco que la ONU declaró la adicción a los móviles como un trastorno mental. Qué fuerte. Y sobre todo en jóvenes y en adolescentes. Y en niños casi. Y en niños. Yo creo que es un tema a considerar, que a mí por lo menos como profesional y a muchos de nuestros telespectadores y a todos los presentes nos preocupa, ¿no? Sí, seguro. Sí, sí, sí. Bien, Vamos a verlo escucharte. entonces. ¿Qué tal, amigas y amigos de la televisión? Final de mayo, principio de junio, final casi de curso. Me gustaría hablar de algo que puede interponerse, obstaculizar
un buen rendimiento en los estudios, sobre todo en esta final, en este arreón final, para que los estudiantes aprueben, y que en algún momento de nuestras intervenciones en esta televisión y en esta sección hemos tocado. La adicción a los móviles. Hace ya unos meses que la ONU, siguiendo indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, declaró la adicción a los móviles como un trastorno mental. Y esto es muy relevante sobre todo en adolescentes, en jóvenes estudiantes que cursan bachillerato, secundaria o incluso primeros cursos de universidad. Hace un tiempo, una buena amiga, excelente profesora de un instituto, muy dedicada a sus alumnos, con mucha sensibilidad y con mucha capacidad docente, me mostró unas encuestas que hizo en su clase. Resulta que de esas encuestas, unos 25 o 30 alumnos que tiene, que todavía tiene, solamente uno de ellos respondió en esa encuesta que no usaba los móviles, que no usaba los juegos, la adicción, lo que acabo de decir, que no jugaba con móviles o con tablets o con consolas. Solamente uno. Y lo más alarmante, algunos casos que yo comenté incluso con ella, hablaban de estudiantes de la ESO que dedicaban más de 3 a 4 horas al día para jugar con móviles, dedicados al juego a través de su ordenador o de las consolas o de un celular, de un móvil. Cuando ya está altamente probado que hay muchas cuestiones que se pueden decir y que están claramente probadas a nivel científico. Por ejemplo, que la afición desmesurada a jugar con ordenadores disminuye el rendimiento escolar de los alumnos y interrumpe, obstaculiza, se interpone en su capacidad de concentración, con lo cual también como consecuencia se interpone, hace que haya una menos posibilidad de aprendizaje o de rendir. Y también está probado que aquellas personas que dedican más de 4 horas al día, sobre todo cuando son jóvenes estudiantes, a jugar con móviles o con otro tipo de artilugios, tienen mayor posibilidad o ya están en riesgo de adquirir ese comportamiento al que antes aludimos, que es la adicción a los móviles, que puede conllevar un trastorno mental. Más todavía, posiblemente estos alumnos, estos chicos o chicas que dedican tantas horas al día a jugar con móviles, a dedicarse al juego en ordenadores o en sus móviles, pueden ser futuros ludópatas que se puedan dedicar o que ya tengan la adicción a jugar con ya juegos de mayor relieve y de mayor, que ya implican un mayor trastorno. Y esto es un mensaje y que digo a padres, a madres, abuelos y abuelas, para que vigilen las horas que sus hijos o sus nietos o nietas dedican a estos jueguecitos, sabiendo las consecuencias negativas que pueden tener para su personalidad, para su interacción escolar, para su rendimiento. Ténganlo en cuenta. Que tengan buena noche y hasta la semana que entra, como siempre. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad.
Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Pues muy preocupante. La verdad que después de oír a Paco Javier me he quedado bastante preocupado, porque parece que es una cosa que no tiene fin, que es una cosa que hemos perdido esa batalla, ¿no? Sí. Es además, cuando no se tiene, se adquiere el síndrome de abstinencia, tipo mono que se llama. Claro. Sí. No se puede, y sobre todo los pibes, la gente joven, increíble. Entran incluso en ataques de ira y de cólera y de frustración por no tenerlo. Y de ansiedad por no tenerlo. Sí, hace Para poco- los niños es un poco el silenciador. Antes era la chupa, Sí, ahora el silenciador no, es sí. el móvil. Sí. Vamos a ver. Hace poco le di que un chaval le dio un puñetazo, le pegó a la madre y todo eso porque se había quedado sin wifi en la casa. Y cogió Italia no sé qué y le pegó una paliza a la madre. Qué fuerte. Pues sí. Pues ahora, si les parece, nos vamos a la agenda cultural en el recuerdo. Vamos a ver una obra de teatro que se llamaba El día que me quieras, que se representó en el SICA el día 3 de junio del 2004. Poco costumbrista, alternativo, no sé exactamente, yo no recuerdo ahora, pero vamos a ver ahí un resumen que es muy interesante. Los actores se llamaban, pues lo tengo apuntado por aquí, María Ballesteros y Félix Gómez. Bien. Entonces es algo que les va a gustar, Seguro. que sí, porque el teatro todo es poco. A mí el teatro me ¿verdad? encanta. Sí. Yo quiero que mi chica sea como Cristina Rosenbinge, rubia, moderna, alta, que lleve las calzas a media rodilla, con pinta de viciosa. Sí, la he visto en un concierto. Alex y Cristina actúan aquí, son las fiestas de mi pueblo. Bueno, Cristina se siente incómoda dando ese espectáculo encima del escenario y me mira pidiéndome ayuda. Yo no lo dudo ni un minuto. Alargo mi mano, la agarro con fuerza y me la llevo al primer motel de carretera que veo. Allí nos dan la habitación 405. Entramos y nos sacamos la ropa a bocados. Nos metemos en la ducha y follamos como salvajes. Nos follamos en la ducha, contra la pared, encima de las mesitas de noche, en la cama. De repente saca de su bolso unas esposas. Me ata al cabecero de la cama y me come todo el cuerpo. No paramos de tomar drogas y de follar en varios días. Y entre suspiros de placer nos prometemos amor eterno y decidimos que nos vamos a convertir en una pareja moderna, en una pareja viciosa, en una pareja alemana. Sí. Camisetas de estampados imposibles. Y yo sé Alabama. Pero si yo lo que quiero es ser rubia y que me siento la gafa de sol como le sienten a Patricia Arquette de la película. Eso es lo que pasa en la peli. Caer enamorados con solo mirarnos, hacer el amor esa primera noche y luego dormir abrazados. Y después confesarle que le amo, pero que soy puta. Claro, que en realidad soy su regalo de cumpleaños. Que lo ha pagado todo su mejor amigo. Entonces él me diría con los ojos vidriosos: a ver, reina, estoy tratando de poner las cosas en su sitio.
Dices que me quieres, pero si yo te digo lo mismo ahora y tú me estás mintiendo, te juro que me hundes. Y yo le digo, no te estoy mintiendo. Y te juro que no te mentiré nunca. Y él la mira. Bueno, me mira a mí en este caso. Y la cree. A mí. Está mal, muy mal, no sabe por qué, pero ella está mal, no podemos estar de acuerdo jamás, no sabemos por qué, siempre al revés, ella está bien. Ella grita fuerte, muy fuerte. Él rompe los muebles. Ella tiene miedo. Él tiene también. No quiere decir que no sabe qué hacer. No podemos estar de acuerdo jamás. No sabemos por qué. Siempre al revés, no podemos estar de acuerdo jamás, no sabemos por qué, siempre al revés. Mira, lo siento, Marcos, es que no lo aguanto más, me voy. Eso es una mierda, no tienen decisión ninguna. Lo siento, Marcos, no lo aguanto más. Me voy. A ver, Lola, con decisión. Lo siento, Marcos, no lo aguanto más. Me voy. Sí, cojones, que pareces tonta. 10 segundos y está aquí es lo que tarda en subir las escaleras. 10. El mes en que nos conocimos. 9. El primer día que hicimos el amor. 8. Su cumpleaños. 7. El mío. 6. Los polvos que echamos en una noche. 5. Una obra de teatro que nos encantó. 4. El cuarto es nuestro piso y no tenemos ascensor. 3. ¿Los Reyes Magos? 2. Tú y yo. 1. La única vez que nos pegamos. 0. ¿Qué haces ahí sentada? ¿Dónde vas? A ver, escúchame. Prométeme que no me vas a interrumpir y que no me vas a cortar. ¿Qué pasa, Lola? Escúchame. Es que no me escuchas. ¿Qué coño pasa, Lola? Que me voy. ¿Que te vas dónde? Sí. Pues prefiero que no lo sepas todavía, la verdad. Es que no me mires con esa cara. La situación es una mierda. Alguno de los dos tendría que ir, ¿no? Pues ya me voy yo y se acabó. O sea, que tienes la toalla. Bueno, pues si lo quieres ver así. ¿Y cómo coño quieres que lo ¡Y ya diga? me manda! Las pelis que hemos grabado juntos te las quedas tú, ¿te parece? ¿Y tú para qué coño las quieres si no tienes vídeo? Bueno, pues cuando tenga un vídeo las necesito, tú no te preocupes que yo te llamo y te las pido. Que para entonces ya estaremos más calmados. Lola, te podría pedir que te quedaras. No lo voy a hacer. Quita, hombre. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35%
de su factura de electricidad. Bueno, pues como hemos visto es un teatro experimental con 2 actores solamente, pero que se van intercalando pues el momento de protagonismo, y el tema sí que es universal, el amor y las relaciones humanas, ¿verdad? Sea Sí, como sea seguro, la obra de seguro. teatro, pues Eso siempre es el lo que- tema siempre da mucho que hablar. Sí, eso es lo que no cambia en el mundo desde que el mundo es mundo. Exactamente. Y que puede ser una de las razones para vivir o razones para el optimismo, que es lo que viene a continuación Ah. en nuestro mundo, Ajá. de lo que nos va a hablar Antonio Reluí. O sea, a lo mejor también tiene que ver algo de lo que tú acabas de comentar. ¿eh? Vamos a verlo. Vamos a Vamos a verlo. verlo. Cuando uno está bajo los efectos, mis amigos, de una contrariedad, por las razones que sean, ¿no? Siempre hay alguien que nos pone peor diciéndonos aquello de, hombre, no te lo tomes así, hombre, y tal. Claro, esto siempre lo dice uno que en ese momento no está cabreado por alguna circunstancia. Eres tú el que estás molesto, ¿no? Y entonces a mí esta reflexión me lleva a hacerles una pregunta y a tratar de darles mi opinión, ¿no? ¿Qué razones necesitamos, queremos para ser optimistas, ¿no? ¿Dónde buscarlas, ¿no? Sobre todo a medida que van pasando los años y vamos despertando del sueño de la infancia, de la adolescencia, de los amores de la juventud, tan ilusionantes, tan musicales. Luego resulta que no, que vamos descubriendo cosas que nos tocan las narices, dicho metafóricamente, con más frecuencia que lo que pensamos, y además no hay que ir muy lejos, ¿no? De tal forma, estimados, que nos vamos individualizando, vamos acentuando la soledad, ¿no? Después, curiosamente, valoramos más cuando encontramos alguien o algo que nos llene o nos aporte una buena dosis de optimismo, ¿no? Yo siempre me recreo y pienso que está con la fórmula adecuada cuando veo en una de nuestras costas ese hombre solo con su cañita, no muy moderna, sino, en fin, una puntera india o poco menos. Ahora llevan el bicho ese, ¿cómo se llama? El carro, como, en fin. Y ese hombre está solo. O no, porque está con él mismo, con su mundo interno, que trata de preservar. Está pescando, está reflexionando, y si además coge un par de panchonas, o 2 o 3 bogas, o una samita pequeña, pues mira, aleluya, ¿no? Porque fritas tampoco se ven tan mal. Pero a lo que vamos, razones para el optimismo. Estar bien de salud, bueno, por supuesto. Ese es el first point, que diría aquel, ¿no? Aquel británico. Tener un dinerillo, no mucho, en fin, algo que nos permita no estar muy apretadillo, pues, bueno, pues, sí, aporta una dosis de optimismo. Y después, como dice el balsecito argentino, salud, dinero y amor. Ya lo del amor, ahí ya yo estoy un poco resabiado, ¿no?
El amor de qué, de los hijos, sí, de alguien de los que te conoce, sí, y de tu perro. Tu perro si tienes perro. Ese no te va a faltar, ese no te engaña, ¿no? No te dice que te quiere de forma literal, pero ahí está el hombre. Bueno, es verdad que hay que tener razones para el optimismo, porque ¿Por qué no? sí, Claro. porque en fin, si todo lo viésemos negativo, el mundo no avanzaría y estaríamos pegándonos Y palos. hay alguna razón. Sí, Hay estaríamos razones pegando- en Algunos el motivos para exterior, vivir. pero Sí, además sí, hay que claro. buscar también la alegría dentro de uno mismo. Claro. El mundo El no apoyo está, que en tienen su, las sí, no personas. está en su mejor momento, que digamos, Pero porque es así, pero bueno, hay que buscar razones para el optimismo. Alguna hay. Sí. Es mejor ser optimista que ser pesimista. Por lo Efectivamente. menos tienes esperanza. El optimista yo creo que tiene esperanza. Y aunque dicen que un pesimista es un optimista bien informado, ¿no? Sí, Sí, está sí, muy eso bien. dicen para también es allá. verdad. Muy bien. Pues amigos, ya se nos fue el programa, así que Por eso la verdad como que siempre. cada vez se nos hace más cortito, ¿vale? O sea que me imagino, yo espero que a la gente que nos ve se les haga igual de corto que a nosotros, ¿no? Seguro que sí. Así que si les parece, nos vemos la próxima semana. ¿Cómo no? Estupendo. Feliz semana. Y a todos ustedes, pues lo que les digo siempre, muchas gracias por haber aguantado con nosotros pues esta casi horita, estos 50 minutos aproximadamente. Ya saben, con mucho amor, con mucho cariño hacemos este programa. No nos falten la próxima semana porque saben que pasamos lista. Así que hasta siempre. Adiós. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, somos